Distancia hiperfocal, episodio 126. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y en el episodio de hoy hablamos sobre la relación entre larga exposición y minimalismo en fotografía de paisaje. Pero antes de empezar, quiero recordaros que ya podéis consultar mis próximos talleres de fotografía de paisaje. Si os apetece disfrutar de un fin de semana fotografiando conmigo y con otros apasionados por la fotografía, os dejo toda la información en rafairusta.com/talleres. Como ya viene siendo habitual, os voy a dejar todas las notas del episodio en la entrada de mi blog, que podéis consultar en la dirección rafairusta.com/número del episodio. Iba a decir título del episodio, no, es /número del episodio. En este caso corresponde a rafairusta.com/126. Y como ya sabéis, como es habitual, aquí no estoy solo, que estoy con el compañero Rosé. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, Rafa. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, casi ahora en invierno. Pero bueno, nada, con ganas de coger unos días de fiesta e irme a hacer fotos. Bien. A ver qué sale. Bueno, pues hoy, si te parece, vamos a hablar de lo que comentábamos, esa relación entre larga exposición y minimalismo. Así que voy a hacer una pequeña intro y básicamente, comentar que la larga exposición y el minimalismo son dos conceptos que en fotografía de paisaje están profundamente conectados. No porque uno implique automáticamente el otro o al otro, sino porque ambos trabajan sobre la misma idea: simplificar la escena para reforzar el mensaje visual. En este episodio lo que queremos es reflexionar un poco sobre cómo la larga exposición puede convertirse en una herramienta clave para construir imágenes, en este caso minimalistas, que es de lo que vamos a hablar, cuándo funciona realmente y cuándo no, y por qué esta combinación tiene tanto poder a nivel visual y a nivel emocional. No sé cómo lo ves tú, ¿qué te parece? Bueno, es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho la fotografía minimalista. Uh-huh. Y uno de los factores importantes es la larga exposición. Uh-huh. Muy bien. Que es interesante, un tema muy interesante. Vale, pues si te parece, hacemos un pequeño separador y vamos a ir desgranando ya los puntos que tenemos para hoy. Yo creo que lo primero y lo fundamental ahora es empezar a dejar claro qué es lo que entendemos por minimalismo cuando estamos hablando de fotografía de paisaje. Personalmente, el minimalismo creo que no consiste tanto en eliminar por eliminar, quitar cosas por quitar, sino en tomar una serie de decisiones claras sobre qué es lo que queremos que permanezca en la imagen y qué es lo que queremos quitar. Tenemos que hacer, creo yo, un análisis, lo primero de la escena, ¿no? Y eso, y tener claro qué es lo que quitamos y qué es lo que dejamos. Básicamente, yo creo que en esto vas a estar de acuerdo conmigo, que cuando hablamos de fotografía de paisaje, el minimalismo se apoya claramente en espacios muy abiertos, con pocos elementos dentro de la composición. Hacemos composiciones muy limpias y hacemos una lectura visual, vamos a decir, inmediata, o sea, como muy rápida, ¿no? Sí. Donde cada forma, cada tono tienen una función pero muy concreta, sobre todo por eso, porque son pocos elementos. Yo creo, Rafa, que si en fotografía en general y de paisaje también es muy importante tener claro el sujeto. Uh-huh. En fotografía minimalista no es así, pero básicamente fotografía es el sujeto en un espacio amplio. Uh-huh. Con lo cual aquí sí que no hay más. O sea, el sujeto es uno, puede ser dos, pero está no clarísimo cuál es el sujeto. Uh-huh. Y aparte, pues acostumbra a estar bastante aislado. Entonces, no es lo que quitas, pero evidentemente hay muchas cosas en la fotografía que no tienen que estar. Uh-huh. Sí, de hecho, a ver, yo creo que la fotografía minimalista está claro, ¿no?, que nos permite eliminar lo accesorio, lo que está un poco como de relleno,
para darle mucha más importancia a lo que es esencial dentro de una composición o dentro de una imagen, ¿no? Yo creo que el minimalismo se suele apoyar, ya lo decía antes, en grandes espacios. Ya hablamos en su momento de espacios negativos, líneas que marcan muy bien las composiciones. Normalmente los colores suelen ser bastante suaves, o colores que, aunque no sean tan suaves, sí que intentamos controlarlos bastante, ¿no? Y yo en general creo... Los colores, Dime. digo, al final los colores es una parte de la fotografía, y si en este caso molesta, pues lo eliminamos también. Entonces lo puedes hacer si de hecho el sitio ya tiene poco color, perfecto, si no, después en postproducción también te puedes ayudar a desaturar la imagen. Eso es. Sí, y lo que quería comentar también es que, por lo menos a mí, es la sensación que me da, ¿no? Y la impresión que me da cuando hago una fotografía así con más toque minimalista, con menos elementos, me transmite una sensación de calma y equilibrio. No sé si también te pasa a ti. Sí, por supuesto, de tranquilidad. Normalmente, no tiene por qué ser así, pero normalmente también centramos mucho los sujetos, precisamente porque te da esta sensación de calma, de que todo está en su sitio, de que todo fluye, ¿no? Y de tranquilidad. Ok. Vale, pues ya hemos hecho una breve acotación de qué es la fotografía minimalista. Vamos a avanzar. Vamos a hablar ahora sobre qué es lo que aporta la larga exposición al lenguaje minimalista. Ya hemos hecho un primer boceto de imágenes así más minimalistas, y ahora vamos a ver qué es lo que aporta, como digo, la larga exposición. Al final se trata de una herramienta que podemos añadir a esas tomas, y yo creo que es una herramienta muy poderosa para, en este caso, para los trabajos con ese toque minimalista, porque nos permite transformar escenas complejas, que a veces son muy complejas, con quizás más elementos de la cuenta, en imágenes visualmente mucho más limpias. Lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una escena de mar, ¿no? Básicamente el poder suavizar ese movimiento, el controlarlo, obviamente los elementos secundarios desaparecen. Si estamos hablando, por ejemplo, de una zona de costa con mucha roca, ¿no? El sujeto principal gana totalmente en protagonismo. Aparece, si ya llama la atención, cuando tenemos claro que ese es el sujeto principal, como digo, si está rodeado de agua y ese agua lo suavizamos mucho más, pues todavía gana más fuerza, ¿no? En general, yo creo que el uso de estas largas exposiciones nos ayudan a reducir el ruido visual de otros elementos que rodean a nuestro sujeto principal, y con eso conseguimos reforzar esa sensación de tener todo muy ordenado, con calma y con simplicidad, que es lo que yo comentaba antes. De hecho, creo que el agua es el ejemplo perfecto, y de hecho, aparte del cielo también, serían como los dos elementos principales donde vas a suavizarlo. Bueno, si es un cielo azul no hace falta, pero si hay nubes con la larga y viento con la larga exposición, lo vas a dejar un cielo blanquecino. Y el agua, pues al final vas a quitar todas las olas, por pequeñas que sean, y va a quedar como un tapiz casi liso. Si hace mucho viento, a lo mejor un poco rayado, pero que también puede estar bien. Y vas a eliminar toda la textura. Que eso no quiere decir, Rafa, hay fotos que a lo mejor puedes hacer una foto minimalista de un campo, yo que sé, de trigo, con un montón de trigo, que precisamente hay textura, pero como todo es textura, pasa desapercibida también. Me refiero que el suavizar es muy importante, y de hecho es casi lo principal, pero no tiene por qué ser lo único. En otros casos puede ser que el hecho de que haya mucha textura, pero siempre un patrón repetitivo, va a hacer que pase también desapercibido el fondo, digamos. Sí, pero yo decía lo de suavizar porque precisamente por eso, porque estamos hablando de esa relación del uso de la larga exposición. Lo que tú antes, por ejemplo, comentabas del cielo, ¿no? Tenemos cielo con nubes y demás. Digo porque casi siempre estamos, vamos a decir, uniendo el agua con larga exposición, pero ojo que también se puede hacer con las nubes, porque esas trazas que a veces se hacen en determinadas fotos con esas nubes, que hacen a veces unas fugas muy interesantes, eso también puede quedar bonito cuando nos planteamos una toma minimalista. Claro, a veces se me olvida, Rafa, lo de la larga exposición. Pero también es cierto
que en un campo de trigo, si hace mucho viento y haces una larga exposición, te va a salir todo el movimiento y te va a quedar toda la textura, que también al final estás suavizando la superficie, aunque no sea agua. O sea que me refiero, lo más fácil, el ejemplo más fácil es el agua, pero que hay otras opciones que también con una larga exposición vas a suavizar. Claro, y de hecho, es que no sé si alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, esto es un consejo válido cuando estamos haciendo fotografía, justo tú lo has dicho, el ejemplo perfecto, ¿no? Un campo de trigo. Supongamos que tenemos un árbol solitario y hay un campo de trigo. Y hacemos una toma y, bueno, pues hace un poco de aire. No voy a decir mucho, pero hace un poco de aire. Entonces, cuando hacemos la toma vemos que nos sale el primer plano desenfocado, porque claro, tenemos el trigo que se mueve un poquito y a lo mejor no nos acaba de gustar. Yo en ese caso lo que os sugiero es que pongáis un filtro de 3 pasos, o si me apuras, si hay mucha luz habría que poner uno de 6 incluso, o si me apuras uno de 10, precisamente para reforzar más ese movimiento de ese trigo, ¿no? O hacer las dos versiones. Dices, bueno, una en la que tengo que subir la velocidad para intentar congelar, que no me salga movido ese trigo, o justo forzar lo contrario, es decir, bueno, venga, voy a forzar a que todavía el movimiento sea mayor, ¿no? Y a veces pueden quedar cosas muy, muy interesantes. Lo que decimos siempre de explorar y hacer pruebas. Y experimentar. Eso es. De hecho, ahora se me ocurría intentar hacer una foto minimalista a un árbol con la parte de arriba en mucho movimiento. Yo, de hecho, tengo alguna, pero no es una foto minimalista. Pero en este caso, hacerla, el tronco que te va a quedar fijo y el resto se hace mucho viento, muy movido, todo un deste de colores. Puede ser una foto minimalista interesante también. Eso es. Y bueno, y como estamos hablando de qué es lo que puede aportar la larga exposición a nuestras tomas minimalistas, antes ya comentábamos un poco, ¿no? Que el hacer una exposición muy larga nos permite aislar el sujeto principal. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer una fotografía de un faro solitario. Aquí me estoy acordando de, quizá no tanto un faro a los que estamos acostumbrados por aquí, por el Cantábrico, que es el típico faro que está en una roca o que también puede valer, pero estoy pensando más en esos faros que hay, por ejemplo, en Francia, en la zona de la Bretaña, que tú los conoces, hemos coincidido, hemos estado los dos en esa zona, que son estos faros que están en el medio del océano, vamos, que se ve una roca plantados ahí en medio. No sé si es que no recuerdo el nombre del faro. ¿Te acuerdas, Rafa, la foto del cohete? Que es un faro que tiene como el fuego debajo. Sí. Vale, pues tengo la misma foto que aún no he publicado del mismo día, la misma sesión, con el faro aislado, con un poco de color, claro, y el faro y mucho espacio. Si me acuerdo después te la mando también para las notas. Ok, perfecto. Pues eso, obviamente, ya digo, con la larga exposición podemos conseguir aislar todavía mucho más esos elementos. O sea, podemos aislar un faro, un grupo de rocas, una roca, los árboles, justo que estábamos comentando antes, una construcción que puede haber. De hecho, no quiero desvelar cuando lleguemos al apartado de las fotos, porque tienes una foto que va de un poco de esto, ¿no? Lo dejo ahí, dejo el spoiler un poco a medias, que pueden ser construcciones hechas por el ser humano que también las podemos aislar, ¿no? Y bueno, también lógicamente la larga exposición lo que hace es ayudarnos a reforzar ese contraste entre lo que está estático y lo dinámico. Lo que decía antes, que puede ser por agua o puede ser el movimiento de las nubes, ¿no? Imagínate que tienes un edificio... De las nubes o de lo que sea. Eso, imagínate que tienes un edificio o una estatua y haces una exposición larga y ves que las nubes pasan por encima con ese efecto de las nubes en movimiento, ¿no? Eso también puede ser algo interesante. Generalmente, cuando aplicamos esa exposición larga, pues normalmente lo que conseguimos, el resultado que conseguimos suele ser una imagen mucho más limpia, más tranquila, digámoslo así, o sea que es como más contemplativa, ¿no? Que nos invita más a mirarla con más tranquilidad. Al final, en la exposición larga lo que nos va a aportar es que como nuestro sujeto no va a estar movido, y eso tiene que ser así, porque si no, el resto de la imagen va a quedar todo difuminado y ayuda a potenciar el sujeto, que al final es lo interesante, conseguir aislar más el sujeto, y por eso nos ayuda la larga exposición. Correcto. Vale, pues si te parece, vamos a continuar.
Vamos a hablar ahora de cuando larga exposición y minimalismo funcionan bien juntos. Por cierto, estoy todo el rato poniendo el mismo separador y no es que lo hago a posta, es que con el dedo le doy y siempre doy al mismo botón. A ver si cambio Siempre y ahora sale el mismo. el siguiente pongo otro, porque ya digo, es que me acabo de dar cuenta, digo, está sonando todo el rato el mismo. Y tengo más, pero bueno, que estoy dando todo el rato el mismo. Bueno, en fin, lo que estábamos hablando, que es que al final es minimalista, Rafa. ¿Para qué tener más de una música Total. si puedes tener una? Totalmente. Bueno, como decía, cuando larga exposición y el minimalismo funcionan bien juntos, bueno, pues esta combinación, lógicamente, ¿en qué situaciones funciona bien? Bueno, pues por ejemplo, cuando ya antes lo decías, que hay que tener muy claro que el sujeto esté bien definido, ¿no? Entonces, cuando ese sujeto lo tenemos claro, es un sujeto fuerte y es reconocible ya por sí mismo, pues lógicamente todo lo que pongamos alrededor con exposiciones más largas, pues va a quedar, vamos a decir, en segundo plano. Va a acompañar, si lo hacemos bien, a ese sujeto principal, pero va a reforzar nuestro sujeto principal. Lo va a potenciar. Eso es, eso es. Por supuesto, ya digo, demuestra o deja muy claro en nuestras tomas que el elemento que queremos reforzar es el que está ahí de forma mucho más dominante, ¿no? Mucho más presente. Y lógicamente, pues bueno, el usar una exposición más larga, pues va a hacer que nuestro entorno, o sea, nuestro entorno, digo, el entorno de la foto, de la composición, pues eso, que pueda simplificarse. Ojo, sin perder el significado arropando al sujeto principal. Eso creo que estamos de acuerdo. Correcto. Al final, sí, es lo que te he dicho. Al final lo que va a hacer es potenciarlo. El simplificar toda la escena, lo que va a hacer es quitar protagonismo a la escena, tanto en color como en textura, como en todo, y potenciar a nuestro sujeto, que tiene que ser muy claro. Eso es. Y lógicamente con esta combinación, ¿qué es lo que buscamos? Y si lo hacemos bien, ¿qué conseguimos? Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, conseguimos una sensación de calma, en muchos casos una sensación de soledad, quizá de cierta melancolía, ¿no? Precisamente por mostrar esos sujetos como muy solitarios, rodeados de cosas más livianas, más suaves. A veces, yo por ejemplo, no sé si a ti te pasa, viendo determinadas fotografías, me comunican o me transmiten silencio. No sé si te pasa a ti. De hecho, algunas de las que me has mandado hoy para las notas, lo he pensado y he dicho, mira, pues si yo veo esta foto, me transmite eso, paz, tranquilidad. Luego diré cuál, porque es una de las que vas a hablar. Vale. Y aquí viene la gracia de la fotografía, que a lo mejor estás en un sitio ruidoso, que hace viento, estás hablando con alguien, sí. O sea, a lo mejor no tiene nada que ver, pero el hacer a propósito esta fotografía, lo que te genera es esto. Es que al final, a ver, esto lo voy a enlazar un poco cuando a veces alguien dice, bueno, es que vosotros que hacéis fotografías así, de este estilo, luego vais con el Photoshop, hacéis cosas tal cual. No, sí, muchas veces no es el Photoshop, es cuando tú has pensado la foto y lo que quieres transmitir con ella, ¿no? Sí, cada uno, correcto. Luego tenemos un lenguaje que es el que queremos, vamos a decir, transmitir con nuestras fotos, y eso muchas veces hacemos, entre comillas, un poco de magia por eso, ¿no? Porque, a ver, es que alguien dirá, es que con eso estás engañando. No estamos engañando para nada. Estamos captando esa escena de una forma diferente. O sea, o sea, quiero decir que yo no veo ninguna trampa ni cosa parecida en eso, ¿no? En decir, imagínate, he hecho una exposición de 3 minutos de un faro. ¿Y qué problema hay? No hay ninguno, ¿no? Digo yo. Al final recordemos, la fotografía es una disciplina artística. Claro. Y aunque consideremos o no que somos artistas, no pasa nada por hacer fotografía algo diferente. De hecho, como lo hemos hablado muchas veces, que si el balance de blancos, que si pues la larga exposición es uno de los parámetros que nos ayuda a hacer las fotos algo diferentes. Entonces, ¿que hay gente que quiere fotos solo realistas? Perfecto, pero entonces hay que planteárselo mucho, porque, por ejemplo, solo la focal que usas ya estás falseando la realidad. Claro. Si hay 3 árboles y solo saco 2. O sea que, bueno, eso es otra discusión que podemos hablar otra vez, pero en este caso hablamos del minimalismo. Eso es. Planteando este tipo de escenas,
yo creo que están claramente marcados y matizados de determinados escenarios, ¿no? Ya algunos ya lo hemos comentado. Pues por ejemplo, una zona de costa, el mar con una en roca así como muy prominente, muy característica, o un espigón, o un árbol, ya lo decíamos antes, por ejemplo, en un campo pues bueno, puede ser un campo de lo que sea, de girasoles, si me apuras. Sí. Complicado para luego recogerlos, pero bueno, digo porque suelen molestar a los tractores. Pero bueno, un árbol aislado en un campo, así lo dejamos así, ¿no? Ojo, en una escena de un árbol con niebla. Ahí sí que no íbamos a apreciar demasiado, digo en general, esa larga exposición, pero ojo, también puede darse que a veces una larga exposición de un banco de niebla quedan cosas bonitas, ¿eh? O sea que queda muy interesante. Y luego, pues bueno, pues el faro, que ya lo hemos dicho, de nuevo la construcción solitaria, es que son escenarios muy, muy típicos. Un horizonte limpio, por ejemplo, con nubes en movimiento. Es que, en fin, yo creo ahora que... me viene a la cabeza, Rafa, de los libros que te dije ayer que me llegaron, justo que a menudo compro libros de fotografía, me gusta. Me llegó uno que se llama Sand, que entiendo que es tierra, de Anthony Lamb, ya te lo enseñaré después, que son fotografías de desierto y muy minimalistas, tanto fotografías con árboles aislados, o sea, ves dunas de desierto y ves cielo y un arbolito, o después con parte de construcción humana, ves una carretera y desierto, y como está todo soplado, la arena, y aparte con la larga exposición capturas el viento y te parece toda la arena movida. El desierto también es un sitio interesante, aunque no lo parezca, porque puedes hacer movimiento cuando hay viento. Sí, tiene su punto. A ver, está claro que en todo este tipo de escenarios, en todos estos casos que hemos comentado, el tiempo, o en este caso el alargar el tiempo, actúa como un filtro fabuloso que nos ayuda a eliminar distracciones y a reforzar la idea principal de la imagen, repito, que es destacar ese sujeto principal, sin necesidad de tener que forzar ningún resultado. Porque simplemente, con dejar varios segundos, incluso a veces varios minutos, conseguimos ese efecto de limpieza, de quitar distracciones y de reforzar mucho más el sujeto principal que queremos fotografiar. O sea, yo creo que eso queda claro. Venga, vamos con otro separador, esta vez otro diferente. Ahora, si te parece, vamos a hablar del papel del tiempo en la imagen minimalista. Cuando estamos hablando de fotografía minimalista, el tiempo, vamos a decir que no se nota, lo pongo entrecomillado, no se nota, se sugiere más bien. La larga exposición lo que hace es transformar el movimiento en algo mucho más abstracto y mucho más suave. Ya decíamos, el agua, las nubes, la arena que tú comentabas, y esto nos ayuda a crear imágenes mucho más silenciosas, mucho más contemplativas, que ya lo decíamos antes también, y mucho más equilibradas, en mi opinión. En este caso... Aquí es cuando entra... Sí. Aquí es cuando entra lo que comentábamos antes, que la gente dice, bueno, esto es como falsear el de esto. No, es una parte de la fotografía y es jugar con el tiempo. Eso es. Y justo lo que iba a decir ya por terminar ese pequeño speech, digamos que es como, a ver cómo lo digo, como si fuera una invitación al espectador para que pueda detenerse y como recrearse más en esa imagen. Porque, ya digo, es que todo es como más tranquilo, más suave. Quiero decir que no es... A ver, cuando hacemos, por ejemplo, ¿no? Hacemos pedazo de amanecer con un cielo brutal, rojo, amarillo, naranja, tal... Yo creo que como que eso incita más a la excitación al ver la foto, ¿no? No este tipo de fotos de las que estamos hablando, que son mucho más calmadas, mucho más tranquilas, mucho más relajadas. No hablo de que una sea mejor que otra, no hablo de eso, hablo de esa diferencia, ¿no? Que de un mensaje mucho más vibrante a uno mucho más tranquilo en este caso. Y yo creo yo que el espectador eso lo nota cuando ve ese tipo de fotos diferentes, creo yo. Vamos. Sí, por supuesto, al final son sensaciones diferentes y lo que transmites es diferente, que es de lo que se trata. Eso es. No sé si hemos hablado ya, pero bueno, plantear algún posible ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos una larga exposición de un mar, una zona de costa, realmente al final... Claro, lógicamente, si hacemos una larga exposición, no estamos viendo las olas del mar, estamos viendo
una superficie plana. De hecho, por ejemplo, esto tiene que ver a veces cuando hay alumnos y alumnas que vienen a mis talleres que son de la zona del Mediterráneo, ¿no? Y cuando vienen al norte, al Cantábrico, claro, realmente el mar es muy diferente, porque aquí en el Cantábrico tenemos pues unas mareas mucho más fuertes, normalmente el mar golpea con mucha más fuerza, pero claro, si yo hago una exposición de 2 minutos, al final el mar lo ves como un plato, da igual que sea el Cantábrico, el Atlántico, lo que sea. ¿Por qué? Porque... No, Rafa, el último taller que hice contigo parecía el Mediterráneo, ¿eh? Sí, tengo que decir sí, que en ese caso sí. No, pero ahora imaginemos eso, una situación en la que realmente el Cantábrico está demostrando que es un mar así muy agresivo, muy fuerte, pero ya digo, si nosotros planteamos una exposición muy larga, lo que hacemos es controlar ese movimiento y ya pasa a ser, pues eso, un mar mucho más tranquilo. El mensaje que estamos enviando es mucho más pausado, ¿no? Entonces, Sí, ya sí, digo, ahí es donde clarísimamente vemos el poder que tiene esa larga exposición para modificar esa escena. Así, la sensación que tú quieres transmitir, está claro. Eso es. Y cuando, por ejemplo, vemos un cielo con nubes, si nosotros le aplicamos a ese cielo con nubes una larga exposición, me da igual, un filtro de 3, 6 pasos, 10, los que queramos, al final realmente dejamos de ver esas nubes como tal, como elementos, eso, con forma de nube, y vemos más una especie de corriente, un flujo de estelas, que son las que forman las nubes, ¿no? Entonces, estamos cambiando totalmente ahí ese mensaje. O sea, el tiempo, sin ninguna duda, juega un papel importante para aplicar a estas fotografías que nosotros queremos plantear así, vamos. Sí, o a veces ni estelas, si te queda el cielo completamente liso. De hecho, después voy a poner un par de ejemplos y que se ve la diferencia. Realmente, a ver, yo creo ya, por cerrar este apartado, cuando usamos un tiempo largo, un tiempo más prolongado de lo habitual, esto nos ayuda, ya lo decíamos en toda esta parrafada, ¿no? Conseguimos como desacelerar la escena, frenarla, que vaya más tranquila. También creo yo que conseguimos reducir la tensión visual que a veces hay entre diferentes elementos y generar unas imágenes, pues eso, mucho más tranquilas, mucho más apacibles, no sé. Que cuando ves una imagen de este tipo, creo yo, ya es lo que yo te he dicho que me transmitían las tuyas cuando las he visto, ¿no? Paz, tranquilidad, estar relajado. No sé si era lo que tú buscabas, pero a mí es lo que me... Sí, por supuesto. Cuando hago fotografía de este tipo, ya te digo, me gusta bastante, tengo muy claro la intención de lo que quiero transmitir. Y de hecho, intento aislar muchísimo. En mi caso, soy bastante cabezón y si hay demasiados elementos, entonces ya no hago este tipo de fotografía. Intento hacerlo solo cuando tengo poquitos elementos, justo para potenciar más esto. Ok, correcto. Vale, pues seguimos. Si te parece, vamos a hablar ahora de algunos riesgos que conlleva el usar larga exposición en busca de minimalismo, que a veces también se nos puede ir un poco la mano, ¿no? Yo creo que uno de los principales riesgos es pensar que ya automáticamente el aplicar larga exposición, con eso ya hemos convertido nuestra imagen en minimalista. Y hombre, pues a veces puede funcionar, pero hay otras veces que no funciona, ¿no? Entonces, eso hay que controlarlo un poquito. Que no pensemos que con aplicar esa especie de elemento, ya está, ya tenemos la fotografía hecha. Eso es algo que tenemos que controlar, ¿no? Porque a veces... Es lo que hemos dicho antes. Hay diferentes cosas. El sujeto tiene que estar muy claro. Si hay muchos sujetos, a no ser que sean muchos, entonces ya no es una fotografía minimalista. Los colores te pueden ayudar o no, si hay mucha cantidad de colores o poco. Bueno, hay más elementos, no solo es la larga exposición. Esto es algo que te va a ayudar a transmitir lo que quieres, pero no solamente. Y sobre todo porque, como decía, ¿no? A veces el abusar, el poner un tiempo demasiado largo, elimina la textura de muchos elementos, sobre todo eso pasa con el agua, ¿no?
Aunque esto no tiene que ver con las fotos minimalistas, cuando hacemos fotografía de cascada ya lo decíamos, que si nos pasamos de tiempo al final lo único que vemos es una especie de efecto algodón y ahí no hay texturas y no hay nada, ¿no? Si buscamos eso, perfecto, pero si no buscamos eso, pues ya digo, en una escena minimalista puede ser que queramos eliminar toda textura o puede ser que no. Entonces ahí tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? De hasta qué punto nos conviene estirar ese tiempo. Igual nos pasamos, porque ya digo, se va la textura, se va en muchos casos la profundidad con diferentes elementos, queda la imagen como más plana. Entonces, esos son puntos que tenemos que analizar bien y que no se nos vaya, digamos, la mano, ¿no? Porque ya digo, es que a veces igual puede pasar que solamente nos queda el elemento, el sujeto principal y nada más. Si es eso lo que buscamos, perfecto, pero puede ser que venga bien rebajar un poco ese tiempo para que la textura del agua nos acompañe y nos ayude más o mejor a transmitir ese mensaje. Y que no siempre una larga exposición te va a provocar una foto minimalista. Yo, por ejemplo, tengo dos fotos parecidas. Una es de una rama. Esto ya es, el tiempo es muy largo para provocar que salga todo quemado, menos el sujeto principal, una clave alta, que no me salía el nombre, ¿vale? Y tengo otra igual, pero en lugar de ser una rama, es un árbol con muchas hojitas. Y aunque es lo mismo, es una clave alta, el cielo está completamente quemado, no es una fotografía minimalista porque hay mucha cantidad de información. Entonces, bueno, no siempre que haces una larga exposición te va a salir una foto minimalista. Sobre todo, además, yo creo que hay que dejar claro, ¿no?, que cuando planteamos una imagen minimalista o cuando queremos trabajar con el minimalismo como tal en fotografía de paisaje, en general en todo, ¿no? Pero bueno, es algo, una herramienta que necesita intención, no solo conseguir una limpieza visual que queramos hacer en nuestra composición. Ya digo, porque es que si no entramos en que, pues venga, voy a poner siempre el filtro de 10 pasos y lo que quede va a estar bien. No, a lo mejor no te hace falta ese de 10 y con uno de 3 te va perfecto, o incluso sin ninguno, depende, es que todo depende de las condiciones que haya, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que ahí tenemos que cuidar un poco eso, ¿no? Lo que queremos hacer, medirlo un poco, calcularlo un poco. Esto se consigue, por supuesto, ya lo decimos siempre, con pruebas. En una sesión a lo mejor tienes que hacer de un mismo sujeto, no sé, se me ocurre 10, 12, 15 fotos para que sea una la buena, ¿no? Es mejor que hagas muchas allí que luego en casa ya las elegirás, ¿no? Siempre decimos esto, que siempre vas a elegir mejor la foto en una pantalla grande que en la pantallita pequeña de la cámara. La pantalla pequeña de la cámara está muy bien, es un monitor perfecto para tener una idea de lo que estás consiguiendo, pero por si acaso haz varias con diferentes ajustes, valores y demás. Creo yo, vamos. Sí, porque al final, porque este episodio hablamos de la relación entre la larga exposición y el minimalismo, pero puedes hacer fotos minimalistas sin larga exposición también. O sea, me refiero que hay que buscar el punto adecuado, que no siempre tiene por qué ser larga exposición, aunque acostumbres a algo que ayuda bastante. Claro, y de hecho, mira, ya que has comentado esto, lo enlazo para comentar algunos casos en los que no funciona, porque hay que dejar claro esto, que no siempre funcionan esta unión. Esto es como todo, que a veces pues no, nos empeñamos y no. O sea, no. A ver, lo que a veces igual pretendemos es que cualquier escena ya está, queremos convertirla en minimalista porque sí, porque lo que yo te decía, le voy a poner un filtro de 10 pasos que con esto ya lo tengo. Pues igual no funciona. Entonces, eso hay que ver que a veces esa combinación es un desastre, vamos. No sé. Bueno, de hecho, dime. Puede pasar, Rafa, en el mar. Tienes una piedra que es bonita y no es muy grande. Si te pasas con la larga exposición, a lo mejor tantas olas por arriba han cubierto la roca y ya no hay roca. Claro. Con lo cual, ahí la larga exposición no te ayuda a aislar ese sujeto, sino que te lo cubre. Entonces hay que buscar el punto adecuado. Ya antes lo comentábamos, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces, pues eso, nos pasamos de tiempo, no hay textura, la imagen queda muy plana. Podemos pensar, a ver, esta idea, ¿no? De cuanto más limpio, mejor. Bueno, pero es que no podemos generalizar que eso sea así en todos los casos. Y luego, a ver, yo creo que hay un error que creo que podemos caer en ese error de forma bastante fácil. Confundir minimalismo con vacío. Y yo creo que no es lo mismo, la idea no es esa.
No es que tengo que hacer una foto en una cosa, yo qué sé, una flor sola. Es que, a ver, puede ser un fotón, no digo que no, pero Sí. es que yo creo que no van por ahí los tiros, ¿no? Entonces, tenemos que medir bien qué es lo que queremos plantear como imagen o como escena minimalista y a partir de ahí desarrollarla, creo yo, vamos. Claro, yo tengo fotos de flores, que es una flor aislada, con un montón de hierba al lado, el amarillo del reflejo del sol detrás, pero no es minimalista esa foto, precisamente. Aunque sea un sujeto único y claro y con mucho espacio, la foto no es minimalista. Entonces, bueno, pues es la conjunción de varios elementos. Claro. Y lo que está muy claro es que con el movimiento lo que conseguimos es generar un poco de contraste entre el sujeto fijo y el resto que se mueve. Si no generas este contraste, no te ayuda al movimiento. Es que justamente, claro, cuando olvidamos que una imagen minimalista todavía necesita elementos como tensión visual, lo que tú acabas de decir, entre diferentes elementos, necesita que haya un equilibrio visual también, necesita el punto de interés, claro, ya lo hemos dicho, pero otros elementos que lo acompañen. Claro, si olvidamos todo eso, pues caemos, lo que decíamos, en esos errores de decir, nos queda una foto vacía, sí, ponemos un faro en medio y ya está. Pues, ojo, que repito, que puede ser que estemos buscando eso o que queremos hacer una serie con ese estilo, ¿no? Pero cuidado con eso, que podemos caer, creo yo, en que nos salga algo diferente a lo que nosotros nos estamos planteando. No sé, yo creo que como resumen de esta parte, creo que tenemos que tener en cuenta, que hay que entender el minimalismo no como solamente ausencia de cosas, sino selección consciente de lo que nosotros queremos meter. Que yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Correcto. La ausencia de cosas realza tu sujeto. Si no es así, puede que no sea el tipo de foto que quieres. Claro, hay que seleccionar de forma consciente lo que queremos incluir y lo que no. Venga, seguimos. Sí. Hablamos ahora de composición, que al final pues es una parte clave en esta relación de lo que estamos hablando hoy, ¿no? En una imagen minimalista, al final, cualquier error compositivo, yo creo que llama más la atención, da más el cante, que se suele decir, que como que lo notamos más, ¿no? Como que es como un grito, ¿sabes? Que estoy aquí, que me estás colocando de mala forma o con malos compañeros, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que prestemos especial atención a algunas ideas, ¿no? La posición correcta y exacta del sujeto que queremos fotografiar, ya lo decíamos antes, darle la importancia que necesita ese espacio negativo que queramos aplicar de forma creativa, buscar una relación entre sujeto y fondo para que no haya desequilibrios. Y luego yo creo que esto es muy importante, lo de buscar un equilibrio adecuado entre los pesos visuales de los diferentes elementos en la foto. Aquí juega, creo yo, un papel muy importante que a veces, esto lo hablábamos además cuando comentábamos alguna vez fotografías hechas con grandes angulares, ¿no? Que si nos centramos mucho en acercarnos al sujeto principal, pues tenemos un pedazo de piedra que se come media foto y una cascada al final, al fondo, sí, pero muy al fondo, que parece una moneda de €1 del tamaño que tiene. Entonces, a ver, si queremos enviar ese mensaje está bien, pero buscar el equilibrio de masas y pesos yo creo que es muy, muy importante. No sé cómo lo ves tú. Aquí como para empezar te podría decir, y no es así, que en la foto del minimalista el sujeto lo pones en el centro, ¿no? Pero no es así. Es una manera y de hecho es lo fácil si quieres, ¿vale? Pones el sujeto en el medio con mucho espacio y puedes tener una foto minimalista bonita, también una cosa aislada en el medio, o sea, hay que vigilar lo que hablábamos. Pero no tiene por qué estar solo en el medio. A lo mejor al inicio es lo fácil para empezar, pero después tienes un poco, partiendo del medio hacia las diagonales, pues para mí son puntos bastante claves donde colocar las cosas, sobre todo los que van hacia abajo, ¿no? Si quieres, podemos hablar del tercio inferior, ¿no? A lo mejor, bueno, pues un poco, claro, depende del sujeto, depende hacia dónde mira el sujeto, si tiene
si tiene vista, que no tiene por qué ser una persona, a lo mejor una casa tiene vista, lo veremos después en los ejemplos, o bueno, pues depende del sujeto, es como que mira para un lado, pues entonces colocarlo bien, ¿no? Si no, si estoy haciendo una foto minimalista con un sujeto que me está mirando justo a donde acaba la foto, estoy transmitiendo dos sensaciones diferentes, porque quiero transmitir soledad, aislamiento, y la otra estoy generando inquietud, ¿no? ¿Qué pasa, que no está aquí tocando la pared? Bueno, hay que cuidarlo, hay que pensarlo bien dónde se coloca el sujeto. Sí, yo creo que luego otro de los elementos clave dentro de la composición de este tipo de imágenes, que casi no lo habíamos nombrado hasta ahora, es el horizonte, que a veces puede tener mucho sentido que ni siquiera lo pongamos dentro de la imagen, o dónde lo vamos a colocar, si vamos a colocarlo arriba, abajo. Eso, darle un poco digamos, de protagonismo en algunos casos, o incluso quitárselo del todo. Pero hay que tenerlo claro a la hora de... Eso te iba a decir, depende cómo, depende del ambiente. Puede que no salga el horizonte, o depende con la edición, podemos jugar a igualar colores de cielo y mar, por ejemplo, para conseguir eliminar el horizonte, y que casi que ni se ve. Esto acostumbra a generar, ayudarte a esta sensación minimalista. Claro, como ya habíamos comentado antes, cuando estamos hablando de composición y hablamos de cualquier pequeño fallo que cometamos, cualquier pequeño error en la composición, ya hemos dicho que se va a notar muchísimo más, porque como hay tan pocos elementos, a nada que uno lo colocas de mala forma, o un poco... A ver, es que esto de la composición, decir de mala forma es un poco relativo, porque Es cada uno relativo. compone como quiere, ¿no? Pero bueno, ya creo que se me ha entendido, ¿no? Que al final se trata de que si haces un mal uso de cómo ubicas ese sujeto, pues es más fácil, ya digo, que de la nota discordante, pues que el efecto sea más negativo que positivo. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, vamos. Sí, está claro. Venga, continuamos. Hablando de la larga exposición, ya antes hemos hablado de que puede ser pues, más suave, más extrema. Entonces, claro, eso al final pues puede tener un impacto a la hora de los resultados que vamos a conseguir, ¿no? Entonces, a ver, no siempre es necesario utilizar tiempos muy largos. Yo antes ya lo comentaba así un poquito de refilón, ¿no? En muchos casos nos empeñamos en, no, tengo que hacer aquí 5 minutos de larga exposición. ¿Y eso por qué? No, sí, porque esto va a ser una foto minimalista ya, pero es que igual no te hace falta. Si igual con 30 segundos ya vas a conseguir un efecto interesante. No sé, yo cuando he hecho pruebas, alguna vez ya me ha pasado que ya, por ejemplo, haces determinada toma, 2 minutos, haces la misma 5 minutos y llegas a la conclusión que lo único que has hecho es perder 3 minutos. ¿Por qué? Porque el efecto visual es el mismo. Es que prácticamente no hay diferencia, ¿no?, entre 2 y 3. Sí. Digo, en determinadas situaciones, porque no toméis esto como una regla, porque depende de la escena que estamos fotografiando. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo hice unas fotos de una especie de... Bueno, especie no, es un embalse pequeñito, y dije, voy a hacer una de 2 minutos. Y con 2 minutos, bueno, dije, quiero todavía la superficie del agua un poquito más suave. Venga, pues voy a hacer, no sé si fueron 3, me parece. Y ya quedaba bien, y dije, voy a hacer una de 5. Pues la de 3 y la de 5 era prácticamente lo mismo. O sea, no había diferencia. Habíamos llegado a un punto ya en que la superficie ya quedaba totalmente lisa y no había ningún efecto, ni positivo ni negativo, daba igual. Entonces, pues eso, al final tenemos que medir eso bien, ¿no? Que no nos empecinemos en que tiene que ser un tiempo, venga, súper largo. No hace falta. No hace falta. ¿No? Al final depende mucho del viento que haga, si hay muchas olas o pocas olas en el caso del mar. O sea que al final depende de bastantes factores. No solo es voy a poner siempre 5 minutos o 2 minutos. Depende. Si hace mucho viento, las nubes se mueven mucho más rápido, no hace falta tanto tiempo. Y lo mismo, si las olas están muy calmadito el mar, pues no necesitarás tanto tiempo.
Al final, yo creo que más que una cuestión técnica tiene que ser una cuestión creativa, que tú veas la foto, ya lo decíamos antes, la pantalla para eso nos viene bien, y que a simple vista digas, pues yo creo que me gusta, sí, pues ya está, no le dediques, hombre, a ver, si quieres hacer también lo decimos mucho de experimentar, si quieres hacer un par de pruebas, vale, pero no te tires haciendo, no sé, 20 fotos de 5 minutos cuando realmente ya en pantalla estás viendo que más o menos el resultado es el mismo, ¿no? O sea que en muchos casos, yo qué sé, 1 o 2 segundos es suficiente y nos empeñamos, venga, vamos a hacer 10 y 20 y venga. No sé, a ver, todavía con esos tiempos probablemente sí que tengamos o sea, una textura adecuada, pero ya digo, yo creo que no conviene alargarlo demasiado, ¿no? No sé. Eso en cuanto, vamos a decir, a unos tiempos, vamos a decir, suaves, moderados. Cuando ya hablamos de exposiciones extremas, pues claro, pues aquí, lógicamente, habría que elegir escenas que sean ya de entrada una escena muy simple, que lo único que queramos es todavía reforzar más esa simpleza. Lo que decíamos antes de una roca solitaria, pero bueno, que ya el mar está bastante plano, pues bueno, pues venga, vamos a alargar un poco más, ¿no? O en esos casos, o en el caso de que el sujeto sea ya un sujeto muy potente, que visualmente nos llame desde el minuto 1, ¿no? Entonces, muy evidente que por mucho que le pongas tiempo, no va a pasar nada. Eso es. Entonces, en esos casos, bueno. Y luego, a ver, lógicamente tenemos que hacer pruebas, eso sí, ya lo he dicho. Probar hay que probar, eso está claro. Y con las diferentes pruebas que hagamos, vamos a ver el resultado final, ¿no? El decir, yo creo que con este nivel de exposición, con este tiempo, pues ya es suficiente. Bueno, podemos subir un poquito más, ¿vale? Pero no hagamos un salto pues si con 1 minuto me queda así, venga, voy a subir hasta 5. Pues hombre, al final lo que pasará es lo que has dicho tú antes, que vas a perder un montón de tiempo. Claro. Yo mi consejo, y es lo que hago, es empiezo con poco tiempo y voy aumentando. Y entonces me fijo en la pantalla. Ya sé que se ve mucho mejor en el ordenador, pero tú en la cámara, mirando por el visor, ya ves poco a poco cómo queda. Si ves que ya está, no le des 5 minutos más porque vas a perder 5 minutos. Si dudas, hazlo, pero vaya, ten un poco de criterio y según lo veas, pues ya está, me quedo así y ya es buena. Correcto. Venga, seguimos. Si te parece, vamos a hablar un poco del procesado, en este caso al servicio de las fotografías minimalistas, ¿no? Al final yo creo que este tipo de imágenes, cuando hacemos el procesado, este procesado debe acompañar esa idea que tenemos de simplicidad, que no sea una competición contra la composición que hemos hecho. O sea, nos hemos dedicado a buscar una imagen así como muy limpita y demás. Bueno, pues yo creo que buscar eso, un procesado simple. Digo, por ejemplo, cuando hago este tipo de fotos, normalmente pues suelo buscar contrastes suaves y controlados. Ojo, a no ser que haga blanco y negro. Y alguien dirá, pero tú haces blanco y negro. Pues sí, alguna cosa muy sencilla. De hecho, en las notas del programa os dejaré una fotografía en blanco y negro, de las poquísimas que tengo, que hasta Roger se ha extrañado antes cuando se le he enseñado, pero bueno. Entonces, quitando esa, porque a mí el blanco y negro me gusta muy contrastado, normalmente intento evitar esos procesados agresivos, busco, ya digo, contrastes muy suaves, muy controlados, es decir, poco contraste, y me gusta... Poco contraste, pero no contraste con el sujeto. O sea, que el sujeto contraste con el fondo, que el fondo está poco contrastado. No sé si me explico, pero es importante. Sí, bueno, es que realmente el contraste del sujeto ya lo da el propio sujeto. Yo me refiero a que busco tonos más... Pues, el resto... Tonos apastelados, en fin, que no sean tonos así muy estridentes. Me refería a eso. Entonces, básicamente yo suelo buscar ese tipo de resultados, ¿no? Luego, claro, intento cuidar mucho las transiciones de tonos, ¿no? Y sobre todo, esto ya sabes que es una batalla, por esto soy un poco cabezón, el tema de las dominantes de color. Aquí sí que vamos a nombrar otra vez el agua, que es que el agua tiene el color que tiene. ¿Que podemos hacer variaciones? Claro que sí, podemos decidir que el agua es más azulado, porque nos apetece y ya está, bien, ¿vale? Pero... quizás, fíjate, a mí el azul no me molesta tanto, lo que no soporto, lo siento, yo soy de la liga anti-agua color magenta. Eso es algo que lo llevo fatal. Sí, bueno, sí, porque el magenta es un color difícil. Pero sí que es verdad que en larga exposición normalmente el reflejo en el agua se ve bastante
Bueno, puedes poner un polarizador, pero lo normal es que el reflejo se vea, y a veces puede ser que muchas veces la veas blanca. No es blanca, pero al ser una larga exposición con movimiento de las olas, pues al final te queda el agua toda blanca. Sí, no, o Entonces, sea, bueno, eso perdona, sí a que mí lo noto. el agua blanca no me molesta, ¿eh? Me Ujú. molesta el agua magenta. A ver, me molestan. Sí, No sí. me voy a hacer el harakiri si veo una foto con ese tono, digo, ¿eh? Sí, pero Pero hay no me gusta. colores que son curiosos, sí, Mm, en el sí. agua, sí. Me llama, es que me llama mucho la atención, pero para mal. Digo, es que Sí. me chirría mucho. Lo siento. Entonces ya digo, intento. Ojo, que ahora igual resulta que mañana recibo un mensaje, un correo y me dice, pues tienes aquí esta foto, ¿qué tal? Que seguramente que tendrá alguna, ¿eh? Y No digo que no. se te ha colado una, Rafa. ¿Eh? Se te ha colado una, Sí, no, Rafa. seguro Ahí que con sí. el... No, por eso. Pero la verdad que intento que no me pase, ¿eh? Pero a ver, que no vamos a hacer un crimen de esto, que tampoco pasa nada, ¿no? Al final, a ver, yo creo que en esto creo que vamos a estar de acuerdo los dos. El procesado de este tipo de imágenes lo que tiene que servir es para reforzar todavía más esa sensación de calma y eliminar ruido visual que tengamos dentro de la foto. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Porque buscamos la imagen limpia en el proceso, o sea, perdón, en la composición, pues luego en el revelado yo creo que todavía reforzarlo más, pero yo, vamos. Claro, aquí ya cada uno revela, lo hemos dicho muchas veces, gente que revela poco y gente que revela más, ¿no? En fotografía minimalista no siempre, pero algunas veces aquí sí que he hecho un plus de edición, normalmente en Lightroom igual, pero ahí, por ejemplo, tengo una foto de la albufera y ahora veréis después, ahí no hay horizonte. De hecho, me lo cargué directamente. De hecho, el día ya era tapado, blanco, medio lloviendo. Bueno, y no costó mucho, pero ahí no vais a ver el horizonte por ningún lado porque me lo cargué directamente en postproducción. De hecho, igualé un poco porque el cielo, por mucho que estaba blanquecino y tal, el agua no era tan blanca. O sea, aunque la larga exposición me ayudaba, tenían colores un poco diferentes. Pues ahí jugué a igualar los colores y eliminar el horizonte. Entonces, bueno, es una parte del procesado que depende en qué foto, pues te va a conseguir ayudar esta sensación de minimalismo. Ahora que lo has dicho, ya verás, como se enteren los del Frente Popular de Liberación de los Horizontes, te vas a enterar. No sé si has visto la vida de Brian, que hay un poco Eh, de cachondeo con eso. no, Bueno, pues pues hablaban de diferentes grupos políticos y le ponían nombres bueno, así que eran siempre el mismo nombre, pero yo, cambiado. yo, Bueno, pues yo por lo eso. liberé el horizonte y desapareció. Vale. Venga, pues si te parece, dejamos ya el revelado, avanzamos y ya vamos con algún ejemplo, ¿vale? Venga. Bueno, pues ha llegado el momento de ver algunos ejemplos que ya os hemos dicho, que íbamos a comentar. Nada, comentaremos un par de fotos cada uno y ya cuando quieras empiezas tú y nos vas hablando ¿Sí? de las fotos que has elegido. Vale. Me voy a hablar de una foto. Bueno, de hecho, voy a hablar de una foto de unas casas en Holanda. No recuerdo el nombre del sitio, pero es un sitio que tenía apuntado para ir a ver. Y de hecho voy a poner, en las notas vamos a poner dos fotos, ¿vale? Porque os cuento la foto. La foto y básicamente, creo que alguna vez he hablado de ella, fui a un sitio que era una hilera de casas de colores, ¿vale? Y mi intención era hacer un reflejo en el agua, porque justo está enfrente de un lago, y mi intención era hacer un bonito reflejo. Vale, pues ese día hacía mucho viento y era imposible hacer un buen reflejo. ¿Qué hice? Pues usé el polarizador a mi favor y en lugar de quitar el reflejo lo aumenté, con lo cual el agua con una larga exposición me igualó casi el color del cielo. ¿Vale? Después lo ajusté yo un pelín en postproducción, pero muy poco. Y entonces tengo una hilera de casas de colores pequeñitas en el medio y el cielo y el agua es casi blanco o grisáceo, ¿vale? O azulado, ¿vale? Muy suave. Entonces, bueno, yo considero que es una foto minimalista, a mí me gusta bastante. Y os voy a poner otra vendría a ser parecida si quieres, es una hilera de casas, también en Holanda, otro sitio con un lago también enfrente, y allí, aunque hice una larga exposición, porque de hecho hacía algo de viento y quería el reflejo en el agua, en este caso sí que lo conseguí poniendo una larga exposición, pero el cielo, pues las nubes no se movían casi, ¿vale? Eh,
para mí no es una foto minimalista, aunque las dos es una hilera de casas de colores y tienes un reflejo o no, y digamos el cielo y el agua de colores similares, porque tiene unas nubes, la otra están reflejadas y la otra es blanco, aunque el concepto podría ser parecido, el resultado es muy diferente. Y de hecho estaban a propósito cada una hechas así, ¿no? Pero bueno, es para ver un poco la diferencia. No sé si me he explicado bien, Rafa. Sí, es que yo estoy viendo las fotos, por eso estoy mirando aquí, no miro hacia la cámara. Es que yo no estoy de acuerdo contigo, es que para mí son las dos fotos minimalistas. Sí, Sí, para mí, para mí. A ver, vamos a ver. Voy a intentar explicarlo. Cuando veáis los ejemplos, ya podéis opinar a ver si estáis de acuerdo conmigo o con lo que comenta Roger, ¿no? A ver, obviamente la foto de la que hablas, que no hay textura en el cielo y no hay textura en el agua, por supuesto, no hay duda. Pero la otra, al final, realmente también veo pocos elementos. Estamos hablando de una hilera de casas, tenemos el reflejo en el agua. Y tenemos las nubes, vale, que en este caso la larga exposición de las nubes no nos ha ayudado, pero siguen siendo pocos elementos. O sea, yo veo la imagen muy simple. Yo sí la... Sí, es simple y sí es simple, pero desde el momento en que hay demasiada textura en el cielo, a mi gusto, yo no la considero minimalista. Y es de mis fotos preferidas, ¿eh? Pero eso no es que en este caso no considero que sea minimalista. Pero por supuesto, eso a no ver, quiere decir que no me guste, ¿eh? no. Si digo que aquí cada uno nos ponemos nosotros unos ajustes y decimos, esta sí, esta no. Si yo tuviera, bueno, que de hecho yo tengo, ¿no? Una carpeta, una colección en Lightroom en la que pongo fotos minimalistas, yo metería las dos. Yo esta no la tengo en minimalista, la otra sí. Pues bueno, a ver que la gente opine, a ver. Sí, claro. Yo he querido poner las dos claro, a propósito, claro. Yo para hacer la diferencia. Sí. O sea, al final se trata de esto, ¿no? No hay que estar siempre de acuerdo en todo, claro. Es así. Ahí. Perfecto. Vale, pues si te parece voy a empezar yo con la primera foto. Bueno, esto es una foto que hice ya hace bastante tiempo en la zona de los Surros, en Cantabria. Y es una foto que me gusta mucho. Mira, no he mirado el tiempo de exposición que tiene esta foto, pero es largo, es bastante largo. Bueno, lo vais a ver además 30 segundos seguro. ¿Cuánto? ¿Cuánto has dicho? 30 seguro. Yo te diría que 30 más. seguro. Te diría que más. Es posible, pero con el agua así tan movida... Bueno, seguro, el caso es que es una fotografía que, como digo, está tomada en los Surros. Entonces aparece uno de los Surros en la parte izquierda de la fotografía. En la parte central aparece el urro conocido como la puerta, que es el urro manzano, y después en la parte derecha hay otra roca, hacen como una figura de un triángulo, y en la parte derecha, en una zona de rocas, hay un pescador, que para mí es la guinda en este caso de la imagen, ¿no? Como digo, son esos elementos, a ver, puestos a cómo me hubiera gustado la foto, pero claro, no voy a ir con una excavadora, yo hubiera quitado unas rocas que se ven en la esquina inferior derecha. Parte de abajo. Eso es. Hoy en día, con las herramientas que tenemos, podría haber quitado eso, ya sabes, con las herramientas generativas de Lightroom y tal, pero lo he dejado tal cual porque la foto la hice hace ya bastante tiempo y quería dejarla así. De hecho, es una fotografía del año 2013, ahí queda la cosa, ¿eh? Ha pasado ya mucho tiempo. Dime. Aquí lo que tiene mérito es que el pescador no se mueva. Que esto a veces estoy todavía asombrado de cómo ese señor no se movió. ¿Ha sido después para ver que no esté? Digo que no sea una estatua. No, he ido, no es una estatua. Prometo que no es una estatua. Mira, ya mientras estamos hablando, he decidido abrir Lightroom y quiero mirar el tiempo de exposición. A ver, bueno, es que no te lo vas a creer. No te lo vas a creer el tiempo. 157 segundos. Estamos hablando, esos son 6 minutos prácticamente. Tiempo de exposición, 157 segundos. Lo vais a ver en las notas del episodio, la fotografía, y el tío no se mueve. Vamos, es una cosa increíble, porque anda que no hay posibilidad de que hubiera salido movido, bueno, pues en fin, ya lo vais a ver. Y bueno, pues para mí esto es un claro ejemplo, ¿no? de el uso de una fotografía muy, muy simple, me refiero al uso de la larga exposición aplicada a esta escena. En fin, esta es una de las fotografías que más me gusta de esa costa, de la zona de los Surros. Así que nada, adelante, vamos con otra de tus fotos.
Vale, te voy a poner también dos de este verano en Tagon-Plage, aquí antes de entrar a la Bretaña francesa. Bueno, es un sitio que ya tenía inspeccionado y bueno, son unas casitas de pescadores que están unos pasos dentro del mar, ¿vale? Entiendo que cuando hay marea baja a lo mejor se puede llegar, bueno, y con alta supongo que andando se puede llegar, lo que pasa que con marea alta te vas a mojar seguro. Pero bueno, tienen unas casitas que están encima de un pedestal y desde ahí pues tienen unas redes y pues supongo que bajan estas redes al agua y deben pescar, ¿vale? Y hay un montón de casitas. Eh, Depende de cómo hagas las fotos, puedes sacar una, dos, tres, cuatro, varias casas, ¿vale? Incluso la costa. Bueno, en este caso, eh, la foto es de una casa que no está centrada, está un poco desplazada hacia la izquierda según la miras, pero digamos que la casa y la red están como mirando hacia el centro. Por eso hablaba antes un poco de la mirada, ¿no? Y el resto es una larga exposición, seguramente son 30 segundos o más, y está la casa aislada, un poco del reflejo de los palos de la casita, y aquí no se ve horizonte ni nada. Creo que en este caso no lo quito y simplemente es que el día estaba algo tapado en ese momento. Y la otra la hice un rato después, un buen rato después, no recuerdo si antes o después, no me acuerdo. Sea como sea, la otra, aunque es una larga exposición, porque el agua vais a ver que está fija, las lumes tienen mucha textura y color, porque es las últimas, las últimas dorados de la hora dorada antes de que ya sea de día, ¿vale? Y entonces pues tienen el azul y el dorado las de esta y con mucha textura. Aunque aquí también podríamos discutir, a lo mejor Rafa me dice que también la ve minimalista. Te estaba esperando, Yo ¿eh? desde Te estaba es que esperando. ya me lo pienso. Claro, si lo comparas con la otra, está claro que no lo es. Si no la comparas con la otra, ahí, claro, tienes una casa, una casita aislada en medio del mar. Bueno, es un poco la misma discusión que antes. Dime, Rafa. Es que para mí son las dos. Son las dos. A ver, Ay, hemos hablado además justamente en uno de los puntos de... cuidado con esto, ¿eh? Hemos hablado de errores, que a veces mucha exposición, no digo que sea un error ninguna de las dos, pero es que, a ver, vamos a ver, vamos a imaginar que primero vemos solo la que no tiene nubes y tal. Claramente es una imagen que vamos a decir, sí, es minimalista, más hemos utilizado larga exposición, la combinación perfecta, bien. Pero si no vemos esa y vemos esta, digo esta que es la que yo tengo delante ahora mismo, que es la que se ve las nubes, la textura de las nubes, a mí esta foto me sigue pareciendo minimalista, encima con el apoyo de la larga exposición. A ver, que habría que haber puesto una exposición a lo mejor 8 veces más para que esas nubes no estuvieran así. Ya, pero es que no hay por claro, qué. O pero es sea, que perdona, en este caso yo no buscaba eso. claro, es que a mí no me. Buscaba la textura. Claro, es que a mí no me molesta en absoluto que haya textura en esta foto. Para mí es que la combinación para mí es perfecta. Entonces, para mí, cualquiera de las dos, a ver, cada una en su contexto. A ver, por ejemplo, si yo voy a la primera foto, en la primera, claramente, digo la primera porque es la que no tiene nubes y demás. Vale. Sí, sí. Esa foto, pues eso, los elementos que tengo son, aquí sí que son mínimos, mínimos, mínimos. Pero en la otra, realmente es que los elementos que tengo prácticamente son los mismos, exceptuando, a ver, sí, tengo horizonte, que en la otra no tengo, y tengo nubes, que en la otra tampoco tengo. Pero tampoco es un abuso de más elementos que diga yo, bueno, aquí, fíjate tú, me sobran cosas. No, 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 claro. Claro, no. no, ya. De hecho, mirando para un lado sí que aparecía el puerto y no sé qué. En Mm, este caso busqué esta mirada para que no me pareciera nada en el fondo, ¿no? mm. Claro, bueno, claro, yo es que soy un poco radical en eso. Y has visto que cuando te las marco minimalistas, lo son bastante. Sí, sí, sí. Bastante, ¿vale? Y las otras, bueno, también lo considero. De hecho, creo que es un poco parte de mi estilo el pocos elementos o intentar que estén muy claros, ¿no? Por eso a lo mejor no la considero tan minimalista. Mm. Sí, entiendo que se pueda considerar, ¿eh? Pero bueno, yo desde mi punto de vista las he puesto a propósito las dos parejas para hablarlo, precisamente por eso, para que la Ujú. gente lo vea Sí, sí. y lo piense. Al final, tampoco hay una respuesta correcta. O sea, cada uno que lo analice y considere Eso es lo que crea, vaya. lo que considere. Perfecto.
Vale. Bueno, pues yo voy a ir con una foto. Estaba en dudas de cuál comentar, pero bueno, voy a comentar una fotografía. A ver, es una fotografía un tanto curiosa que yo creo que si yo no dijera de dónde es, ya lo hemos hablado tú y yo antes, creo que sería, bueno, te iba a decir sería difícil, tampoco sería imposible, ¿no? Pero bueno, a ver, es una Bueno, fotografía... yo te lo he dicho de dónde Sí, es, ¿eh? sí, sí, sí. Es una fotografía de costa y, a ver, es una fotografía de la playa de Barrica, pero claro, vais a ver la foto, es que no tiene, yo creo que no tiene mucho que ver. Si luego lo analizas, sí dices, ah, pues sí, claro, es que mira, esa figura que tienes, lo que llaman, ya sabes, la espina del lagarto, en fin. Entonces, bueno, pues ya lo vais a ver, son varias filas, en este caso unas 3 filas de rocas. Una de ellas tiene un toque de luz en la parte superior y está todo rodeado de como si fuera una niebla, que no es niebla, lógicamente, que es agua. ¿Por qué? Porque es una larga exposición que hice y, ya digo, aparece allí esa especie de efecto de niebla, ¿no? Y aquí, por supuesto, no hay horizonte y no hay nada más que, ya digo, esas superficies que, no sé, es como si fueran, pues eso, es que no sé muy bien cómo denominarlo. Sí, que queda muy difusa la piedra, Uh-huh. queda como envuelta del agua así, tipo niebla, así como Eso has es. dicho. Voy a mirar, Sí, ya sí. que estamos, porque había mirado antes el tiempo de exposición. Mira, pues en este caso son solo 13 segundos. No, aquí no tuve que hacer mucho, Bueno, a lo mucho mejor tiempo. el mar estaba más movido y te ayudó. Sí, a veces es justo lo que decíamos, el contraste, ¿no? Que a veces nos empeñamos en estirar demasiado y en este caso no hubo que estirar gran cosa. Y bueno, eso, a mí me gusta esta imagen por lo simple que es. Esta, mira, es la típica imagen, Sí, por ejemplo, sí. que nunca la he subido a redes sociales, nunca la he compartido. A mí personalmente me gusta, pero a ver, entiendo que es una imagen así un poco curiosa, Diferente. sí, probablemente a mucha gente no le enganche de entrada porque queda un poco así como rara, ¿no? Pero bueno, en fin, a mí Sí. me gusta, lógicamente. Así que bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso. Os vamos a poner más fotografías en las notas, que sepáis, siempre Sí. ponemos más de las que comentamos aquí, pero bueno, eso que podéis ir a las notas del episodio y ahí vais a tener más, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Bueno, si te parece, vamos a ir cerrando ya y bueno, yo básicamente lo que quería comentar es un poco es que al final, lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Que la larga exposición no deja de ser una herramienta más que llevamos en nuestra caja particular de herramientas para hacer fotografías. Yo creo que es una herramienta muy potente para trabajar y para acompañar al minimalismo, pero claro, solo cuando la utilizamos con una intención clara, ¿no? Al final, ya lo hemos dicho antes, no se trata de borrar cosas del paisaje así sin más, ¿no? Sino de simplificarlo, de eliminar lo que no, digamos, no tiene demasiado interés, lo que es superfluo, para que lo esencial tenga su espacio y que respire en la foto, creo yo, vamos. Sí. Sí, yo creo que esto último que has dicho para mí es la clave. El sujeto tiene que estar potenciado por esta larga exposición en este caso, o la ausencia de elementos, ¿no? Pero en este caso que hablamos de larga exposición, la larga exposición lo que tiene que hacer es ayudarnos a potenciar este sujeto, que quede más contrastado, digamos, el propio sujeto que está quieto y que tiene un volumen, tiene lo que tenga, con el contraste del movimiento y la eliminación pues eso, de textura y de todo a su alrededor. Yo creo que lo hemos intentado, por lo menos yo creo que ha quedado claro que esa combinación de larga exposición con el minimalismo, yo creo que se complementan muy bien, ¿no? Pero claro, cuidado, porque solo cuando lo hacemos con una intención clara detrás, no hacer por hacer. Venga, lo que decíamos, vamos a poner, venga, 5 minutos, 8 minutos, no. Si a veces a lo mejor nos empeñamos en eso y así porque sí, pues no va a funcionar, ¿no? Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. De hecho, con este ejemplo último que yo os comentaba, ¿no? A veces en fotografía de paisaje menos movimiento, o sea, menos tiempo, quiero decir, produce efectos incluso mucho más interesantes, porque estoy seguro que esa fotografía con más tiempo no tendría ese efecto de esa especie de niebla que tenía el agua. Se habría perdido Seguramente parte... hubiera dejado más blanco y hubiera ocultado más lo que había debajo. Eso es, y se habría perdido parte de esa textura, porque aunque es un tiempo ya larguito, pero bueno, mantiene esa textura, ya lo vais a ver en la foto, en el resultado final. O sea que, bueno, yo creo que más o menos ese sería un poco Sí. el cierre del episodio.
No sé si quieres decir alguna Lo que cosa queda más. claro, Rafa, es que no coincidimos en algunas fotos si son o no son minimalistas. Bueno, pero esa es la riqueza también, ¿no? Ahí está, ahí está. Que haya debate. A ver los oyentes si nos comentan algo de las fotografías cuando a ver qué dicen. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a ir ya poniendo la música de despedida. Y como te digo siempre, pues bueno, con estas reflexiones hemos llegado al final. Muchísimas gracias, como siempre. Rosé, coméntanos dónde pueden encontrar tu trabajo, tus redes sociales y demás. Sí. Bueno, mi Instagram es @rogivive, mi web rogivive.com y tengo un canal de Telegram que es @lamevamirada. Tenéis el link tanto en Instagram como en la web y ahí podéis hablar conmigo o cualquier cosa. Muy bien, perfecto. Pues nada, nos vemos en 15 días. Rosé, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Muy bien. Y para vosotros, pues bueno, ya sabéis, si queréis más, os invito a disfrutar de nuevo contenido exclusivo cada semana. Sabéis que podéis visitar rafaelusta.com/escuela. Es un espacio con varias secciones. A ver, que no sé dónde tengo la música. Un espacio como digo, con varias secciones que se actualizan cada semana. Así que bueno, ahí tenéis diferentes comentarios, diferentes apartados. Publicamos una revista, eso creo que ya lo sabéis también, con las fotos que nos envían las alumnas y alumnos de la escuela. Y podéis entrar en rafaelusta.com/escuela. Estáis todos invitados y nada más. Así que por mi parte ya simplemente despedirme, que tengáis mucha suerte con las luces, que hagáis muchas fotos y buenas fotos. Venga, un abrazo y hasta en el próximo episodio.